anduve paseando. Anduve de paseo, me fui al vecino municipio de Santa Victoria o Palmar. Y ¿Cómo le fue por allá? bien, viste que el domingo era Día de los Padres en Brasil. El Dia dos Pais. Entonces aproveché, crucé la frontera, chequé uno papá, a ver si lo agasajaban. ¿No? Allá eres pai, no eres papá. Allá soy pai. Exactamente, pero Pai no hubo no era pai reciño de Changó, no, era pai, pai de niño. Pai de niño, Crianza. exactamente. Y en todo caso no hubo suerte con eso de tratar de festejar un día más del Día de los Padres. ¿Por qué? Porque no, pues, yo ya lo celebré acá en Uruguay. Así que no. Yo pensé que No me agasajaron. Ah, bueno, capaz que no se enteraron. Era la intención, no, se enteraron. Y me preocupé porque se enteraran, pero no hubo día. Esa parte se ve que es válida solamente en el lugar donde nacieron ellos, que fue en Uruguay. Sí, se ve que es así. En todo caso, anduvimos de paseo después de un almuerzo. Hay muchos comercios cerrados los domingos en Santa Victoria, pero me refiero a los gastronómicos. Sí, yo creo que el comercio en general. En general suele estar Santa cerrado. Victoria no sé ahora, pero hace unos años atrás era muy como ocurre en las ciudades del interior de nuestro país, de después del mediodía, después de la tarde ya cerrar. No es como Chuy que tenemos hasta los domingos comercios abiertos. Exacto, pero me llamó la atención que incluso gastronómicos habían varios cerrados y algunos, bueno, encontramos abiertos, almorzamos ahí, pero después nos fuimos hasta el puerto, que esa es la parte interesante. O cais do Porto. ¿Lo qué? O cais do Porto. ¿Y qué es eso? El cais viene a ser ese lugar donde atracan Ah, los botes, la lancha, las chalanas, los yates, los cruceros, los buques. Bueno, grata impresión me dejó el puerto ahí, porque al parecer es un lugar donde la gente de Santa Victoria va a reunirse, hay mucha afluencia de público, hay un lugar para almorzar también, hay un museo de la época jurásica. Si estás de la época jurásica ese museo ahí. No, creo que lo hicieron después, pero sí pueden, por ejemplo, huesos o ornamentas de animales prehistóricos, en ejemplo, puedes encontrar. Pero son huesos sin carne, ¿no? Porque si uno va con hambre y por ahí no tiene el dinero. Fósiles. Ah, son fósiles. En todo caso, bueno, si tienes ganas de comer algo, capaz que hay un lugar lindo para comer ahí, pero también venden cosas como para latar, unos crepes así al estilo brasilero, muy ricos. Y bueno, churrasquillo humano no hay ahí. churrasquillo humano no está ahí. Saludo grande para Mano, señor Tamiya. Muy bueno el churrasquillo y bueno, si quiere mandar alguno, Y estamos acá. sacrificaremos y le traeremos, ¿no? ¿Quién somos nosotros para decir que no? En todo caso, el paisaje es muy lindo, mucha naturaleza, muy cuidado el lugar. Hay una parte propia del puerto, con el muelle incluido, donde, bueno, se puede... Muelle, Barcais es el muelle. Ah, el muelle, bien. Donde, bueno, puedes pasear ahí y después muchos autos, como hacen siempre del lado brasilero en las playas, bajan hasta la orilla de la laguna. ¿Y qué laguna es? Recordémosle a la gente. En la Laguna Merín, ¿no? Muy bien. Y de hecho sobre la otra orilla, si el día está despejado, se puede ver, no sé si Cebollatín, 18 de julio, no sé qué se ve desde ahí, pero se ve Uruguay porque uno empezó a buscar en el mapa y dijo, en este punto, al frente de la costa es Uruguay, ¿no? Y bueno, también hay una parte ahí donde los más jóvenes ponen ya música o llevan una pelota, se ponen a jugar más sobre las costas ya de la Laguna Merín. Así que un paseo lindo, recomendable para aquellos que no saben qué hacer un fin de semana. Está cerquita de Chuy, 20 y poco kilómetros. Está cerquita de Chuy, exactamente. Vamos con la información ahora sí, mi querido Rubén, porque tenemos... Me voy cuando yo estaba bien relajado, disfrutando del puerto de La Paz de Santa Victoria, y de repente te saqué a la información. A trabajar con la información que tenemos preparada para toda nuestra audiencia digital. Bueno, y vamos con la información que tiene que ver con nuestro departamento, y si hablamos de nuestro departamento, qué mejor que hablar de Alejo Alejandro Umpierres, el doctor Escribano Alejo Umpierres, intendente del departamento de Rocha, por segunda vez consecutiva, que comenzó ya a recorrer los diferentes municipios, a tener contacto no solo con los alcaldes, sino también con los concejales, que obviamente entre los 4 municipios que tenemos por ahora, él dice ojalá que pronto sean 8, hay concejales que no son de su partido, o sea, está bueno que se dé ese intercambio más allá de las distintas políticas. Como lo dijo Alejo en la nota que van a ver a continuación, ya se había reunido con todos los alcaldes, pero no con los consejos, ¿verdad? Municipales. En todo caso, como dices tú, acá se reunió con todos los integrantes del consejo. Eso ocurrió el pasado miércoles, el jueves estaría por los municipios de, si no me falla la memoria, Lascano, y no sé si hay algún otro. Sé que
le quedaban algunos pendientes, pero la idea es recorrer en estos días, en 3 semanas, todos los puertos. Exactamente, y bueno, acá en esta reunión estuvieron presentes no solamente el intendente, sino también el director de descentralización, José Luis Molina, estuvo presente el director de obra, Leandro Piñeiro, y bueno, los integrantes del consejo, que además de la alcaldesa Raquel Nieves, estaba Mari Urce, exactamente, con la otra integrante, Mariana Díez, que es la otra integrante de la oposición dentro de lo que es el Consejo Municipal. Y por el lado de los blancos, Bertún Rocha y Juan Castillo. Y la propia alcaldesa, que serían la mayoría dentro del Consejo. Habló de obras y como vino a hacer una consulta, ¿no? Bueno, vamos a trabajar el presupuesto, ¿cuáles son las obras que ustedes como Consejo Municipal tienen pensado que son las prioritarias? Exacto, y ese es el cometido, por lo que nos decía Gutiérrez, en las reuniones que ha realizado y en las que estará realizando por estas horas, ya finalizando la recorrida por el municipio. Una noticia al margen, Máximo Ferreira entregó a través de su hijo, que es edil departamental, un documento con también obras que él cree que son prioritarias para esta ciudad. Y bueno, primera cosa es venir a tener una reunión con el municipio completo, ¿no? Hasta ahora hemos estado reunidos con la señora alcaldesa, con Raquel, lo mismo hemos hecho a título individual con los demás alcaldes, pero no habíamos hecho reunión con los consejos en pleno. Nos parecía buena cosa recorrer cada uno de ellos. Mañana vamos a estar yendo a Lascano, el lunes vamos a estar en Castillos y el martes vamos a estar en La Paloma, cerrando así los municipios del departamento. En la última gira, que serán 4 municipios, esperemos que para la próxima ya tengamos 8 municipios en el departamento. Pero bueno, es trayendo al director de obras, que obviamente es la pieza clave en todo este proceso cuando uno trabaja, y viniendo con el director de descentralización, José Luis Molina, porque es el que va a ser de alguna manera la bisagra, el nexo de comunicación con el Ejecutivo, y está bueno tener además un interlocutor directo para todas estas temáticas. Así que vinimos e hicimos el planteamiento de que queremos una determinación de prioridades de obras para el próximo periodo, para poder encajonarlo dentro del presupuesto quinquenal, que es lo que comienza la elaboración ahora, y queremos tener determinadas prioridades por municipio para darles un valor económico, para ir ajustando el monto global del presupuesto que vamos a plantear en la Junta Departamental para su aprobación. Con respecto al tema obras, ¿el Consejo le pudo dar algún indicio de por dónde van a ser las obras más prioritarias? Y estas se sumarían a los que son promesas de campaña, como el Polideportivo Parachuy y la Casa Joven. Yo lo que pedí es una priorización, o sea, que me armen prioridades de obras A, B y C. Entonces nosotros las tomamos en ese carácter para incorporarlas al presupuesto y en su eventual ejecución. Sabemos que las A tendríamos que ejecutarlas necesariamente, las B hay que ver si se puede, y la C es, bueno, muchachos, si da para todo, la metemos. Para hacer realidad todos esos proyectos, nuevo fideicomiso. No vinimos a hablar de fideicomiso, o sea, eso vinimos a hablar de plan de obra. Hemos tenido una reunión con la oposición, la cual, bueno, estamos en debate, pero bueno, es prematuro todavía hablar en detalle concreto. Tú decías, antes de presentar esta nota que terminamos de ver, Renzo, Máximo Ferreira presentó una carta, una nota que se le hizo llegar a través de su hijo, que es edil departamental, con proyectos que él no se enojará si de repente algún proyecto parecido sale y que no lo nombren a él, porque tenemos datos en realidad de que se hizo algo así como una pequeña rotonda, así en la zona donde está el Polideportivo, es decir, calle Magallanes, que para un lado se bifurca, continúa siendo calle Magallanes, hacia la terminal, y por el otro lado es Ingeniero Andreoni. Tenemos entendido que Máximo estaba enojado porque dice que ese proyecto era de él. Sí, yo aquí voy a tomar como ejemplo aquello que también criticamos en su momento, cuando el exalcalde Eduardo Calahuí quiso sacarse... Que vive allí enfrente. Bueno, sí, quiso sacarse cartel político, por decirlo de alguna forma, con la avenida del ómnibus local, la verdad, porque dice, sí, estaban dentro de mis propuestas. Sí, una cosa es proponerlo y otra cosa es llevarlo a la realidad. Aparte, yo apuesto a esos candidatos que tuvimos como alcalde, que proponían, que por ejemplo fueron consejeros del actual ministro de Economía, Gabriel Odone, que gracias a esos candidatos a alcalde se aplicaron alguna medida frontera, que vamos a estar tratando ese tema también en el bloque que viene. Pero seguimos. ¿Me suena un candidato eso? Me suenan algunos, sí. No solamente uno, hay varios. Más información que viene también por parte de Alejo Gutiérrez. Sí, ayer la reunión estaba prevista se realizara a las 14:30, pero hubo un retraso de unos 40 o 45 minutos. ¿Por qué? Porque en su arribo a Chuy
Alejo Pierres, acompañado por la alcaldesa Raquel Nieves, estuvieron reunidos con representantes de Fiscalía, del Poder Judicial de nuestra ciudad y también de Jefatura de Policía de Rocha. ¿Por qué? Dijo estar choqueado Alejo Pierres con los datos que le proporcionaron esas autoridades con respecto a los usuarios del Centro de Contención Transitorio de Chuy. Habló del 95% de quienes usan o hacen uso de este servicio tienen antecedentes penales. Tienen antecedentes penales y algunos de ellos salieron recién, están fresquitos, recién salidos de la cárcel, y él dice en algún tramo de esta nota que vamos a compartir en segundos que muchos de ellos vienen y ya comienzan a planear golpes, delitos acá en la zona. Y dijo también estar preocupado porque recordemos, remontémonos al inicio de la pandemia, año 2020, el objetivo cuando era se inaugura, que el objetivo era justamente para los inmigrantes que arribaban a nuestro país, hacer la cuarentena ahí, entre otras cosas, y esto se ha desvirtuado. Este es un tema que nosotros aquí en Metaverso hemos consultado, lo hemos puesto en agenda, se lo hemos preguntado incluso a distintas autoridades que han reconocido que no existe filtro. Recordemos que hace algunos programas atrás habíamos confirmado, una fuente nos había aportado la información de que una persona que estaba requerida por un terrible homicidio ocurrido en el Pinar, departamento de Canelones, había pernoctado en el refugio y se enteraron a través de nosotros. Sí, sin lugar a dudas, entonces creo que ese tema, ahora como dice Alejo Pierres en la nota a continuación, van a entrar a discutir sobre el tema. Va a haber medidas si no se descarta la clausura, el cierre de este centro. Y después tuvimos, en forma previa, una reunión con Jefatura de Policía, con Fiscalías y con Juzgado Letrado, de manera tal de ver temas de seguridad. Se nos planteó la preocupación por el centro de contención, una cosa que nunca lo habíamos pensado realmente, porque uno quiso hacer una obra de bien con ello y se nos ha transformado en un boomerang, porque el 95% de los que van allí tienen antecedentes policiales y de allí muchos delincuentes salen, y además muchos vienen cuando salen liberados sabiendo que acá tienen casa y comida y un ámbito, entre comillas, fácil de trabajar en materia delictiva. ¿Se piensa desactivar? Entonces, bueno, nos choquearon las cifras realmente. Y yo les dije, ¿tú tienes los datos de ellos? Bueno, sí, porque hay un censo de todas las personas que entran y eso se comunica a la policía y la policía lleva el registro de todas las personas. O sea, nos quedamos con esa cuestión que realmente nos sorprendió. Las madres con niños incluso me dicen que muchas veces no quieren ir porque realmente el ambiente es malsano. Entonces, diablo, lo que habíamos pensado como una obra de bien se transformó en un boomerang que está complicando la seguridad en Chuy, y bueno, vamos a tener que tomar alguna medida y vamos a analizar el tema al futuro. No se sabe si se va a desactivar. Entre esas medidas está esa posibilidad. Están todas las posibilidades arriba de la mesa, pero lo que sí nos generó un planteamiento que nosotros no conocíamos. Estábamos, por así decirlo, felices de creer que teníamos un centro que funcionaba ilusoriamente con migrantes, con gente en tránsito, con gente en situación de calle. En realidad no funciona como eso, sino que se ha transformado en un lugar donde vienen delincuentes a hacer un aguantadero sustentado públicamente por el gobierno departamental, ¿no? Bueno, ya que estamos con nuestros líderes, del líder departamental, nos venimos a nuestra lideresa municipal. ¿Aprendió a hablar? No. Aprendió a hablar. Bien, no sé qué va a hablar bien. Habla un poco mejor. Va a hablar bien ahora. Hay que destacar. Si habla bien, va a hablar bien. ¿Y de qué va a hablar? Y va a hablar acerca del cantero central, obras que se están realizando por parte de la prefectura de Chuy, allá a la altura de Ferraya en Los Amigos, a la altura del Sesqui, por ejemplo, en donde, bueno, se viene colocando hacia 18 de julio. Hasta el lugar de ancianos, que es donde tenemos la última construcción, más allá que después están las viviendas. Se vienen colocando bloques en lo que va a ser autotrabantes. Esa calle, que en realidad es Avenida Uruguay. Exactamente. Sí, exactamente, y va a llegar, como dices tú, hasta el hogar de ancianos, pero además están también delimitando cuáles van a ser las entradas hacia uno y otro lado de nuestra frontera. Ahí, en ese proceso que está trabajando la prefectura de Chuy, el alcalde Carlos Segovia invitó a nuestra alcaldesa Raquel Nieves para ser partícipe también de obras y de refacciones que se tienen que hacer de ambos lados. A mí me dijeron, una fuente de la prefectura me dijo, ¿sabes por qué Carlos Segovia invitó a la alcaldesa que fuera con él? Sí, Carlos Segovia dice, convida a mi amiga Raquel Nieves porque ela agora sabe falar o Renzo, muchos casos, falou que ela agora sabe falar, então convida. Sigue molesta conmigo, ¿eh? Sigue molesta. Bueno, no es para menos. Ya se le va a pasar. Yo no le hablaría de eso. A usted no le hablaría de eso. Ya se le va a pasar. En todo caso, otra cosa que hablamos, bueno, una vez que culmine esta obra, seguramente se va a flechar, y esto también lo comenta la alcaldesa Raquel Nieves en la nota siguiente. Y hay otros temas, pero vamos a dejar que lo diga la alcaldesa, porque si no, no tiene sentido que compartamos ese tema.
Vamos con la alcaldesa Raquel. El señor prefecto me vino a invitar para ir a dar una vuelta por la avenida Brasil, la avenida Uruguay. Eso va a quedar maravilloso. El Chuy va a sufrir un cambio positivo importante porque, quieras o no, esa arteria también es la que entra a Chuy. Y Estamos hablando de la zona que va hacia Ruta 19. sí, estamos hablando específicamente desde José Rodríguez y hasta el hogar de ancianos. Del lado brasileño. Del lado brasileño, que ellos están poniendo autotrabantes, que se dice. Sí, adoquines, Bien, autotrabantes. adoquines, como quieran. Bueno, ellos están haciendo esa ruta ahí. Nosotros, él me llevó porque él lo que hizo, que quiere que el municipio también de Chuy, Uruguay, participe en el embellecimiento del cantero central, ¿tá? Con plantas, con zona? árboles, desde ahí hasta el hogar de ancianos. ¿Por qué? Porque él va a poner, más allá arriba, no sé si ustedes se acuerdan que hay una zanja enorme. Bueno, él va a poner caño ahí, entonces el cantero va a quedar unificado, digamos, esa cuneta no va a existir más. Después la ciclovía, él la está realizando desde enfrente, más o menos al puesto de Nasta, donde termina el puesto de Nasta. Sí, lo que sería la calle José Rodríguez. No. Del lado uruguayo. Rodríguez. No, En la continuación de la brasileña. estamos hablando de la ciclovía. Por eso, de la esquina de la Casa de la Cultura. Claro, pero del lado brasilero, ¿viste el puesto de Nasta? Sí, claro. Donde termina el puesto de Nasta empezaría la ciclovía. En ese entre el cantero y de ahí la calle nueva. Pertenece, como quien dice, a la misma calle de adoquines que están haciendo ellos. Y va a quedar muy, muy lindo eso. Y después él también, viste, no sé si ustedes han ido para ese lado, pero él achicó esa esquina. ¿Se acuerdan que esa esquina era muy grande? Agarraba todo el Toquiño, él ahora achicó y la calle que entra bien enfrente a la entrada de Toquiño. ¿Entiendes? Se achicó. Después él va más adelante, viste que está la calle que va para el Sesqui, la de la esquina del Sesqui. Él va a abrir ahí enfrente del cantero, va a abrir una calle que cruce para el Uruguay. O sea que van a ser dos calles ahí. ¿Viste? Una más allí y otra más acá. Y han hablado con el prefecto, sí, porque a esa altura, justamente ahí en la calle, digamos, Avenida Brasil y José Rodríguez, empieza la doble vía de nuestro lado. Se va a flechar, como viene siendo el resto de la Avenida Internacional. Justamente, y esa es otra de las cosas que también hablamos, que cuando ya esté pronto toda esa cuadra que va hasta ahí, hasta la esquina de Río Limar, bueno, cuando esté pronto del lado brasilero, esté pronto eso, él va a flechar de acá para arriba hasta el Toquiño. Va a quedar flechada para allá. Y nosotros vamos a desflechar, o sea, vamos a flechar para abajo esa cuadra que es la única que... Siguiendo el sentido de la Avenida Internacional en el centro. Exactamente. Eso ya ayer lo hablamos y es lo que vamos a hacer. Así que bueno, venimos bien. Otra cosa con respecto al cantero central, pero ya acá en el centro. Sobre el final del gobierno anterior se hicieron algunas refacciones sobre el cantero central y algunas quedaron a desnivel. Hay un lugar, por ejemplo, donde hay un árbol, donde hay un peldaño bastante grande. Que obliga a la persona a bajar hacia el estacionamiento. La persona no puede seguir por sobre el cantero. O hacer un sobrepaso, digamos, bastante forzoso, que por ahí a los adultos mayores o a las personas que hagan cochecito se les puede complicar. ¿Eso tienen previsto arreglar algo? El alcalde Trasante nos había dicho que esa zona se debió hacer ese rectángulo por las raíces de esos árboles. Sí. Se hizo eso justamente por eso. ¿Y qué pasa? Esos árboles todavía no se pueden sacar hasta que no tengamos la autorización como corresponde. Pero capaz que alguna rampita, otro peldaño. Bueno, eso habría que estudiarlo, la verdad no. Sí, para ser honesta, no me he fijado bien en esa parte, porque he recorrido tanto, y con el prefecto, ya que estamos, también estuvimos allá frente a la comisaría. ¿Vieron? Allá también hay un pedazo de cantero central. Sí. Y vieron también que se armó aquella zanja, ¿se acuerdan? Bueno, él tiene unas ideas muy buenas para eso, ya trajo los ingenieros de él y todo, y nos va a favorecer a nosotros, porque a nosotros también se nos achicó esa callecita, que va al arroyo. Pero ahí también vive gente, viste que hay casas ahí a mano derecha, hay muchas casas, esa callecita como que se achicó. Entonces, la obra que él va a hacer ahí, que se va a demorar un poco más, porque esta que estábamos hablando para arriba no va a demorar mucho, en breve ya va a estar, pero allá va a demorar un poco más, pero también nos va a favorecer a nosotros. Y nos vamos a la actividad parlamentaria que fue bochornosa el pasado miércoles cuando se realizó la interpelación al ministro de Ganadería y Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, pero eso es material para el próximo bloque.
Nos vamos a la rama baja. Exactamente, nos vamos a la Cámara de Diputados porque ahí también se estuvo discutiendo la ley de eutanasia o la ley de muerte digna, como se le titula en el proyecto de ley enviado al A ti a Parlamento. veces te gusta ponerme en un brete a mí. Esto es un tema que para mí es importante. ¿Qué posición? Creo que mi posición no es importante, pero... ¿Le sacaste el hombro a la jeringa? No, pero te Por no decir otra voy a cosa. decir, no. Yo soy partidario de A la ver, eutanasia. vuelvo a decir mi opinión, y creo que la tuya, no son importantes para el común denominador de la gente. No, pero Sin como tú a veces embargo, me increpas, no, está bien, pero voy a responderte Bueno, igual. está dando mucha vuelta. Yo estoy a favor de la ley de eutanasia también, ¿sí? Pero convengamos que es un tema muy sensible que depende mucho de las experiencias que le han tocado vivir a cada uno. Entonces es sensible e individual. En los países donde existe esa ley no fue unánime la aprobación. Pues sabemos que cada persona tiene su punto de vista, es un tema muy delicado, muy sensible, y no era de esperarse que en Uruguay, que por lo menos tiene media sanción ya, se aprobara de forma unánime. 64 de 90 fue aprobada con esa cantidad de Faltaron votos. faltaron 9, ¿dónde estaban esos otros 9? ¿O se abstuvieron? Son 99 diputados. Creo que 74 de 90 o de 94, la verdad no me acuerdo. En todo caso, fue aprobado de manera mayoritaria, toda la bancada del Frente Amplio votó positivamente, la cosa se dividió entre blancos y colorados. Porque Cabildo votó en contra. Cabildo votó en contra, el Partido Independiente también votó A favor. a favor, y el partido de Salle y Entidad Soberana votó en contra. ¿Usted sabe que Salle sacó una foto de Joseph Mengele? Yo creo que no corresponde. Pero sí comparó el médico que aceptara, bueno, si se aprueba esta ley... Como dices tú, esta semana ha sido vergonzosa, pero sí, no solamente está en las redes sociales, varios si los se animan y legisladores. quieren verlo, hay una foto o un video de Salle mostrando una foto de Joseph Mengele, porque él compara a los médicos, en caso de que se apruebe este proyecto de ley, que lleguen a hacer a la eutanasia a un paciente que pida parar con su sufrimiento, lo comparó a Joseph Mengele, monstruo del régimen nazi. En las distintas discusiones que se han llevado a cabo en esta semana en el Parlamento, han habido abruptos de AMPA, Yo creo que le están de copiando todas las a bancadas. otros parlamentos que no es saludable. Está bueno que le copien las cosas positivas, pero no. Ayer en la interpelación al ministro Prati faltó que se agarraran a la piña. Sebastián da Silva se paró y estuvo como a 3 metros de un senador del Frente Amplio que estaba hablando. Que si ese senador se hubiese parado, habríamos tenido imágenes como solemos recibir a veces de China, en el Parlamento, donde se dan con todo. Exactamente. Bueno, pero en todo caso lo que se estuvo discutiendo fue un tema serio, que era la ley de eutanasia, como dijimos, más o menos cuáles fueron las votaciones, y entre ellas la votación de Fabricio Núñez por parte del Partido Nacional, representante de Rocha, fue también a favor de la eutanasia. Vamos a la argumentación de Fabricio. En ese transcurso fuimos estudiándolo, y estudiarlo en ese proceso no es solamente analizar y observar e informarse, ni escuchar solamente lo que a uno le conviene pensando que estaba a favor de este proyecto, sino que en ese proceso recibimos a distintas personas que estaban en el marco de los cuidados paliativos, a abogados, referentes como el doctor Diego Velázquez, entre otros referentes, y aprendimos a construir pensamiento. Esto es así. Y ha pasado el día de hoy exactamente lo mismo. Me han representado diputados de mi partido, como Juan Martín, y el diputado Berry, por ejemplo, que ya veo que quería hacer alusión, me ha representado en sus palabras también el día de hoy. Personas que votarán seguramente diferente en esta jornada. ¿Cómo será la interpretación? Muchos han hecho referencia a la ley, han leído textualmente, y yo voy a caer en hacerlo nuevamente, porque quedará justamente interpretación de cada una de algunas cosas. Yo quería leer literalmente y haré hincapié en algunas cosas, en algún artículo. Principalmente en el artículo 2. Toda persona mayor de edad psíquicamente apta que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible o como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles,
y esta es la parte que quiero hacer hincapié, padezca sufrimientos que le resulten insoportables. Y lo voy a repetir. Padezca sufrimientos que le resulten insoportables. En todos los casos, con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, tiene derecho a que a su pedido y por el procedimiento establecido en la ley se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. Quiero hacer referencia también a otros artículos. El espíritu general de la ley es el cual vamos a apoyar. Pero como toda ley hecha por el ser humano, es perfectible, y eso creo que todos estamos de acuerdo en esto. Quiero hacer, principalmente como diputado del Interior, una referencia al artículo número 4, en el inciso número E, en el 4C, al sustitutivo que vamos a presentar seguramente como partido en un rato nada más. Vamos a acompañar al Partido Nacional en la referencia a un sustitutivo de la creación de un comité de garantías. No solamente ese comité de garantías será para esa persona, sino también, señor presidente, para quienes votamos, que era el ME. Se hace referencia ya en este último repartido a la presencia de un médico psiquiatra en parte del proceso del pensamiento y la decisión y el procedimiento. Quienes venimos del interior del país tenemos que hacer referencia a que la figura del psiquiatra escasea, y mucho. Entonces no podemos hacernos una trampa de solitario apoyando este artículo con la figura exclusivamente de un psiquiatra. Creemos que es oportuno que en un sustitutivo se agregue un término bastante más amplio, que haga referencia a un especialista o profesional de la salud mental, donde ahí puedan entrar seguramente los psicólogos en el terreno, y yo creo que eso sería lo más correcto para acompañar ese artículo más allá de la ley en general. Quería hacer referencia también a la última voluntad y hacer hincapié a la interpretación de algunas cosas, ya que esto se puede presentar para tanta cosa, como tantos han dicho. Ahora sí voy al artículo 4b, última voluntad. Durante la segunda entrevista, la persona que persista en su voluntad de poner fin a su vida lo declarará y hará constar por escrito ante 2 testigos, ninguno de los cuales podrá obtener beneficio económico a causa de la muerte del declarante. Y hago hincapié respecto a esto. Los testigos así lo declararán bajo juramento. También quiero hacer referencia al artículo 5 de que la revocación no estará sujeta a formalidad alguna. Siempre podrá haber revocación. Y antes de ir al otro tema, Renzo, para cerrar este bloque, recordemos que también en el último programa compartíamos la palabra del intendente de Gutiérrez haciendo referencia a su posición en torno al tema de la eutanasia. Sí, sin lugar a dudas, la misma fue seguida o llevada a cabo, llevada hacia la votación por la persona que lo suple, que es Fabricio Núñez, ¿verdad? Hoy diputado de Rocha. Vamos a lo que es también información acerca de la amnistía tributaria por parte de la Intendencia de Rocha para aquellas construcciones inmobiliarias que se encuentran con atrasos. Para los morosos. Para los morosos se les va a disculpar la mora y todos los recargos correspondientes, así que en el siguiente spot ustedes van a tener más información de cuáles son los plazos, a dónde hay que comunicarse y cómo es lo que tienen que hacer. El gobierno departamental de Rocha anuncia un nuevo periodo de amnistía tributaria para deudas de contribución inmobiliaria y adicionales, sin multas ni recargo. Para pago contado, Amnistía 2025, desde el 11 de agosto y durante 120 días. Envíe por SMS a través de Antel al 1955 la palabra Amnistía espacio 2025
Espacio número de ID es hasta diciembre. Amnistía 2025 para contribución inmobiliaria. Pago contado, sin multas ni recargos. También puede acercarse a nuestras oficinas centrales, municipios y juntas locales para una atención personalizada. Aproveche, póngase al día.
James, o Llames, de 43 pulgadas. Y te digo, mini mercado de ANCAP. Mini mercado de ANCAP no solo combustibles. Exacto. ANCAP no es solo. Y no es solo producto que te va a comprar algo, eso también regala. Exactamente, y se realizó un sorteo para aquellos que compraban 4 marcas en particular: Babyset, Lady Soft, Cotidian y Elite. Y ahí esas personas se depositaban un cuponcito allí en una urna que había, y hace algunas horas atrás se supo quién se llevó ya a esta altura, me imagino, este televisor Llames 43 pulgadas. Ya fue entregado y ustedes lo van a ver en las imágenes. Victoria Olivera, la feliz ganadora de este LED Smart TV de Llames de 43 pulgadas. Que seguramente ya miró la victoria de Peñarol ante Racing 1-0, si ya la recibió, por la Libertadores. Espero que le haya dado un buen uso y no lo que dice mi querido Rubén. En todo caso, le voy a llorar por malla fobia. El sorteo se realizó en el propio lugar de ANCAP y lo hacemos público para que ustedes vean la transparencia del minimercado. Y hablando de ANCAP, Juancho, mancha, ley. Bueno, puede tomar represalias. Yo le decía, Juancho, antes de retirar el aviso, piensa que el 50% de metaverso, felizmente, es mancha. Buenas, el día de hoy junto con mi compañera vamos a estar realizando el sorteo de la televisión de 43 pulgadas. La ganadora fue Victoria María Olivera. Felicitaciones a todos y muchas gracias por participar. Bueno, y ahora sí llegó el momento fatídico que mencionábamos antes de la pausa, lo que ocurrió, el bochorno por momentos de la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati. El miembro interpelante era nada más y nada menos una figura muy activa en redes sociales, principalmente en ex Twitter, Sebastián Da Silva. Bastante muy pintoresca. Bastante picante y bastante polémico. Yo creo que Sebastián Da Silva, después que termine su carrera política, capaz que nosotros no lo veamos, va a quedar en la historia como una figura. Así como acá en Rocha tenemos a Autos Puñales, por otras cosas, obviamente mucho más saludable que la de Sebastián Da Silva, pero va a quedar en la historia. Así como, probablemente. Bueno, pero vamos en primera instancia a lo que fue la argumentación del senador de nuestro departamento, exintendente, exdiputado Aníbal Pereira, haciendo referencia a que recordemos que lo que motivó esta interpelación fue la compra de la estancia María Dolores, que se llama, por poco más de 32 millones de dólares por parte del gobierno, que en algún momento se dijo que era un homenaje a José Mujica, presidente que había fallecido hacía pocos días, y esto fue lo que generó este llamado sala, esta interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero en su alocución, en un momento de estas 11 horas prácticamente de interpelación, Aníbal Pereira hizo referencia a que irregularidades como las que denuncia la oposición actualmente a nivel del Instituto Nacional de Colonización ya ocurrían en gobiernos anteriores. Se remonta al año 2005, cuando el presidente era Jorge Valle, casi que entrando Tabaré Vázquez. Recuerda que hubo senadores, diputados, teníamos recientemente en el gobierno saliente Álvaro Delgado, que fue secretario de Presidencia, que figuraba como colono. Muestran las tarjetas, vamos a compartir esa. Tanta diversión y decir tanto disparate. Se muestran con claridad en qué periodo se compró más tierra. El 48, el 58 y después los 3 periodos de gobierno del Frente Amplio. Sáquenselo con peine fino. Y es eso lo que genera tanta rabia, tanto dolor. En el 2005, para pagar los sueldos y para que funcionara colonización, era Renta General el que respondía. No me olvido más la vez que entré en Instituto de Colonización. Lo habían congelado en el tiempo, lo habían enterrado bajo tierra. La última ley que aprobó este Parlamento integral lo presentó el senador Camille, el senador Larrañaga, que hoy en definitiva también eso se está interpelando. Larrañaga decía, cuando presenta esa ley, el objetivo de esta norma es fortalecer el Instituto Nacional de Colonización para que pueda disponer de las tierras necesarias como para desarrollar una agresiva política en materia de asentamiento en familia en el medio rural, retomando así las mejores tradiciones. Basta citar que en los últimos 30 años el Instituto apenas ha adquirido con destino a colonización aproximadamente 10.000 hectáreas. En el quinquenio pasado también volvió a ser récord, porque la desplumaron. Esa ley se votó por unanimidad. Recuerdo porque estaba en el Parlamento, estaba en la Cámara de Diputados, y recuerdo el proceso. Estamos viendo a Aníbal Pereira. Usted sabe, Renzo, tú sabes que para algunos legisladores de la oposición Aníbal Pereira puede llegar a ser un ser de luz. Sí, especialmente para Sebastián Da Silva, que lo catalogó como ser de luz.
lucer, termina diciendo. Sí, para los que no dominan el inglés, lucer es perdedor. Exactamente. Y bueno, lo califica así y además nos manda a pasear por otros lugares. Que debería preocuparse por pasear por Cebollatí, dice Lacano, que no sale del departamento de Rocha. Y bueno, es bastante polémico lo que dice el senador blanco Sebastián da Silva, que por supuesto hoy compartimos este reel, pero en el próximo programa vamos a seguirle la respuesta a Aníbal Pereira, alcalde de Luz. Siga revolviendo, hay un exalcalde de Rocha que no ha salido de esa ciudad y así le ha ido, que se ha dedicado una y mil veces a tratar de encontrarme cosas. Pero vaya a Lascano, vaya a Cebollatí, salga de la ciudad de Rocha, Aníbal Pereira, y déjese de andar buscando pelotudeces, senador. Déjese de pavadas, que acá estamos en una interpelación lo suficientemente seria como para que venga usted a decirme que yo soy presidente de la Comisión Fiscal de una Cámara que tiene 16 meses de vida, señora presidenta. Así que Aníbal Pereira, diríjase a la mesa, por favor. Exalcalde de Rocha, ¿sabe lo que es usted? Un ser de luz. Como decía, diríjase a la mesa, si no. Como decía Paisano, que lo estábamos enseñando a hablar inglés, dice, ¿qué? Lo tiró. Un ser de luz, de loser. Gracias. Bueno, pero Aníbal Pereira también continuó, fue aludido también por otro senador y tuvo respuestas acordes, ¿no? Sí, no, pero el propio Sebastián da Silva, que ya compartíamos el material donde lo aludía, pero en un momento lo que generó cierto resquemor, cierta reacción desde el lado de la bancada oficialista, fundamentalmente de los senadores del MPP, fue la alusión que se hizo al ya desaparecido físicamente José Mujica, quien había sido homenajeado con esta compra por parte del gobierno nacional. En algún momento, la frase que desató la ira, o por lo menos el enojo de la bancada MPPista, fue cuando Sebastián da Silva dijo que esta estancia era al Santo Pepe. Usando una expresión que es muy popular, pero asociándola al apodo de José Mujica, que era Pepe Mujica. Esto generó una locución fuerte, contundente y un intercambio de muy bajo nivel entre Nicolás Viera, senador del Frente Amplio, y el propio Sebastián da Silva, que llegó, no voy a imitar el gesto porque no corresponde, el dedo medio se le tiró, lo invitó a pelear, lo trató de mía. De muchas cosas. Horas después dijo que iba a retirar eso, pero no le iba a pedir disculpas porque Viera no se disculpó con él por haberlo tratado de corrupto o algo así, o de estafador, ¿verdad? Pero también a propósito de esto, como integrante de la bancada MPPista, más allá del Frente Amplio, Aníbal Pereira también compartió un reel, a través de sus redes de difusión con la prensa, donde él dice que Sebastián da Silva no está a la altura de hablar del presidente José Mujica. Pero no podemos permitir, porque estamos en una república, que se usen los dineros públicos para hacer un templo, un santuario a Mujica, al Santo Pepe, señora presidenta. No vamos a contestar los agravios que se hicieron contra Pepe. Pepe no se merece que le contestemos. Aquí en el barro que él conoce no es el de las estancias, es el barro que pone acá cuando discute temas nacionales. Y a ese barro no vamos. El 11 de abril fue cuando la recepción del ofrecimiento del campo del Instituto Nacional de Colonización, vía artículo 35, pasa al departamento de Balú. Ahí comenzó. 22 de abril pasa a estudio jurídico el Instituto Nacional de Colonización, varios días antes del fallecimiento de Mujica. 28 de abril, tasación del campo y del sistema de riego y distribución del agua, valor fijado. El 13 de mayo, la Contraloría General de la Nación confirma la disponibilidad de fondos. Y el 14 de mayo, que era el acta que acá se leyó, lo que sucedió el 14 de mayo, hay que decir las cosas como son, por ser duelo nacional, planteó cambiar el orden del día e incorporar el proceso de ese tratamiento que estaba por informes. Es diferente lo que dice el acta a lo que se dijo que se compró la tierra como homenaje a Pepe. Seguimos en el Parlamento de Déjame limpiar un poquito. Salimos del barro que generaron nuestros propios legisladores. Pero varios de ellos usaron esa palabra para hablar de lo que ellos mismos estaban haciendo. Hablaron de barro, bueno, yo les tomo la palabra. Un poco más de seriedad, señores legisladores. Bueno,
Vamos. ¿Sabes cuánto está ganando a la hoy día Cámara Baja. entre sueldo y gasto? Recién yo vengo de otro kiosco de trabajo y justo estuve tratando. Cuéntame. ¿Sabes cuánto está ganando hoy día un senador de la República entre sueldo líquido y gasto de representación? Sí, son como 600.000 pesos. 590.000 pesos y unos quebrados. Ahí Y va. no trabajan 5 días a la semana, trabajan 4, 3 y algo. Si un suplente asume por un día, cobra el sueldo entero. Son 300 y pico, 350.000, 70.000, una cosa así, en cuanto al salario que ellos perciben, más otros 300, otro monto similar en base al concepto de gastos. Un estudio dado a conocer hace un mes y 10 días más o menos por una empresa que tiene una pata en Argentina y otra en Estados Unidos, ubicó a Uruguay en el tercer puesto en el podio latinoamericano o de las Américas con los parlamentos que pagan los mayores sueldos. Segundo estaba México, primero Colombia, segundo México y tercero Uruguay. Es una discusión para otro programa, sin lugar a dudas, pero yo estoy un poco de acuerdo en que los salarios sean altos, pero siempre y cuando haya calidad. No, pero una cosa son altos y otra cosa son esto, porque tú no le puedes dar un 2% a un jubilado que trabajó toda la vida. Pasa que cuando uno tiene aspiraciones, por eso no puedo decir nada. Es otra discusión. ¿Escuchaste lo que es? Cuando uno tiene aspiraciones políticas nos dedicamos a informar a la gente acá. Vamos a ver entre 4 años y dice lo mismo. Seguimos. Vamos a lo que decíamos. Otro tema importante que se trató en el Parlamento, en este caso a nivel de diputados, fue, y que tiene incidencia sobre el lugar donde vivimos, los paquetes de las medidas de frontera impulsados por el gobierno nacional, que finalmente fueron aprobados hace horas atrás a nivel de la rama baja parlamentaria. Ya se aprobó y bueno, ya se promulgará en cuestión de días, horas. Sí, sin lugar a dudas, Gabriel Tiraguini puso motivos en el momento que esto se discutía. Había vuelto en realidad a la Cámara de Representantes para que sea promulgado, porque ya había sido votado también y de forma unánime, me parece, también en el Senado. Estamos finalizando para nosotros y sobre todo para esa micro, pequeña y mediana empresa que nosotros siempre cuestionamos, que a veces cuando le ponemos días, digamos, para mencionar o para recordar, yo creo que hoy es un día también importante recordar que es el día justamente 13 de agosto de la micro, pequeña y mediana empresa. Yo creo que este mensaje, más allá del día, que siempre cuestionamos, y yo soy uno de los que cuestiona, que con el día solo y mencionarlo no alcanza, hay que meterle contenido. Creo que este Parlamento hoy, esperemos que sea por unanimidad, la votación va a dar ese mensaje contundente a esa empresa que está pasando mal en la frontera. En este caso, capaz que puntualmente la frontera con Brasil, pero este proyecto también tiene la amplitud de que si hay que aplicarlo en la otra frontera con Argentina, se va a aplicar. Yo creo, capaz que, no quiero ser reiterativo, presidente, pero yo creo que acá se mencionaron muchas cosas y pensé que habían quedado claras en la esencia del proyecto. Este proyecto, más allá de sus debilidades, siempre lo dijo el ministro y el subsecretario, esto no alcanza, esto no es suficiente y somos conscientes que no es suficiente. Ahora, es también cierto de que es la primera vez, y no vamos a entrar en debates hacia atrás, es la primera vez que se pone foco en la frontera con medidas concretas. Y medidas arriesgadas, es verdad. Yo quiero destacar nuevamente el procedimiento que tuvo, el recorrido. ¿Demoró un poco más? Sí, demoró un poco más. ¿Pero qué logramos? Esto que está pasando hoy. Que se vote, que haya un consenso, y muchos de hoy de los diputados y diputadas que están acá de la oposición midieron qué respaldo tenía en dónde iban a llegar estas políticas específicas. Y es lo que hoy también está impulsando a que este proyecto salga aprobado. Nadie se opuso. Obviamente que todos hicieron aportes en ese recorrido por cada uno de los pasos de frontera. Esos pasos de frontera que son totalmente diferentes, aunque sean limítrofes con el mismo país que es Brasil. Y lo vivimos y lo conocemos. Hay otras apreciaciones que se hicieron acá
que uno pensando y tratando de tener el respeto necesario a los diputados que brindaban sus opiniones, a veces no se conoce la lógica de frontera, lo que nosotros le llamamos los códigos de frontera, cómo funciona esto. Entonces el tema de estas medidas, cuando el equipo económico tuvo, que creo que es también algo histórico, por lo menos en los 5 años anteriores nunca tuvimos la oportunidad de sentarnos con el equipo económico y que nos preguntara qué pensábamos de tal o cual política. Y lo cuestionamos fuerte. Hoy tenemos la posibilidad de sentarnos con el equipo económico, los diputados de oposición se sentaron con el equipo económico, dieron sus aportes antes de que se elaborara el proyecto y fueron recogidos. Fueron recogidos 4 proyectos que estaban en la vuelta hacía también 5 años que no se habían aplicado por varios motivos. Yo creo que uno de los motivos también era el riesgo de aplicarlo. Y uno de ellos, que creo que el senador Botana lo dijo, era el tema de la microimportación. Porque genera ciertas dudas. Ahora, también el Ministerio de Economía pidió el aval, pidió que se le creyera de poner en marcha esto. Pero también pidió, y lo plasmó ahora acá, y el Senado evidentemente también tuvo sus modificaciones, pero está dando las garantías. Y sobre todo, algo que no estábamos acostumbrados, es medir el impacto. El impacto que genera cualquier política que como decían algunos, que se toman dentro de ciertas paredes, y justamente este proyecto no se tomó dentro de ciertas paredes. Este proyecto se hizo toda una recorrida, se tomó conocimiento de cada una de las realidades y contempló esa diversidad de situaciones a nivel de las empresas y los pasos de frontera. Y también tenemos, obviamente, como corresponde, la palabra del otro representante nacional de nuestro departamento, Fabricio Núñez, Partido Nacional. Ha estado activo Fabricio Núñez, ¿no? Ahí en el Parlamento. Bueno, ha habido varios temas que se han venido trabajando. El último de ellos, que vamos a ver si conseguimos la palabra de él para la semana que viene, sobre el Instituto Rojo. Manifestó su preocupación. El Instituto Rojo está cada vez más cerca de la frontera con Rocha. Se detectó la presencia de este insecto en San Carlos. Muy cerca, muy cerca. Está cruzando el puente prácticamente. Bueno, en todo caso también Fabricio Núñez, diputado por Rocha por el Partido Nacional, se expresa acerca de las medidas de frontera que fueron impulsadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el propio ministro Gabriel Odone. Con la participación de un importante consejero acá en Chile. Escuché por ahí y no me gustó que se insinúe que esta bancada, que este partido, que incluso la oposición, y en este caso también nos acompaña el Partido Colorado, que no seamos colaborativos con el gobierno ni con el programa de gobierno que la gente eligió. Y les consta que no es así. En este es uno de los ejemplos. En estas medidas de frontera que votamos el primer día que entró a esta Cámara. Luego también lo hicimos con el Uruguay Impulsa. Y ayer, quien les habla también votó por la ley de eutanasia. Entonces, señor presidente, no me gusta que se insinúe que no hemos sido colaboradores de este gobierno y del oficialismo. Nosotros no somos los dueños del palo en la rueda. Quiero hacer referencia principalmente y decir nuevamente que voy a votar este proyecto, más allá de las modificaciones que han llegado a esta mesa. Es un trago amargo para esta Cámara, para la oposición, obviamente, por el trabajo que dimos y que entendíamos necesariamente con el producto final que se logró aquí, que era, sin perjuicio de ser perfectible, algo importante. Es más, y le voy a colocar un ejemplo de la semana pasada. Lo que puntualizamos de eliminar el límite geográfico hacía referencia a la gran diversidad que tiene la frontera. Porque Artigas no tiene lo mismo que Rocha, no es igual Rocha que Cerro Largo, ni que Rivera. Entonces, hacíamos referencia a atender
a los casos concretos puntualmente y le soltábamos la mano al Poder Ejecutivo, desatábamos la mano al Poder Ejecutivo para que estudiara los casos concretos en cada uno de los departamentos, hasta cuándo y hasta dónde pueda llevar a cabo esas medidas. No fue así, hay un retroceso, lamentablemente, en este proyecto. No solamente hay urgencia por parte de los centros comerciales de frontera, sino que también de los que están más adentro del continente, para reunirnos, para ver qué podemos hacer ahora, luego de que se apruebe este proyecto. Seguramente esto no va a quedar acá, señor presidente, y vamos a tener que seguir siguiendo de cerca, valga la redundancia, con este tema. Pero para ponerles el ejemplo que hacía referencia la semana pasada, que veíamos con buenos ojos, es muy similar a lo que llegó en el nuevo programa de Uruguay Impulsa. Por ejemplo, antes los cupos eran por población. Ahora se atiende a la diversidad de desempleo y empleo del resto del país y los cupos serán atendiendo a la diversidad y la problemática de cada uno de los departamentos. Y entendíamos que este era un buen ejemplo para seguir en la misma línea. El gran problema y el padre de la criatura de los problemas de frontera son los combustibles. No podemos estar ajenos a ello. Y que se quite el proyecto, el artículo 18, en el cual nosotros facultamos al Poder Ejecutivo con las cuestiones referidas al IMESI y a las naftas, sin perjuicio que privativo del Poder Ejecutivo, entendíamos que era importante tenerlo y facultar al Poder Ejecutivo en estas medidas, señor presidente. Quiero ser simplemente breve. Vamos a acompañar como partido, seguramente gran parte de la oposición, y nuevamente la oposición y el Partido Nacional seguirá siendo colaborativo con el oficialismo y con el gobierno como lo hemos sido hasta ahora, señor presidente. Muchas gracias. Lo decíamos recién, Renzo, antes de ir a la palabra de Fabricio Núñez, que esto horas atrás había estado en el Senado, ya había recibido media sanción de diputados, pasó al Senado y ahí cuando el Senado lo aprueba, vuelve a diputados para que se promulgue. Y en el Senado tenemos a nivel de Rocha, tenemos a Aníbal Pereira. Exactamente, hay que decir además, es de personas coherentes reconocer cuando... nobleza obliga. Nobleza obliga, porque tanto Gabriel Nalini como Aníbal Pereira se vieron interesados en el periodo pasado, por lo menos en averiguar cuáles eran las situaciones económicas fronterizas y qué era lo que se reclamaba desde los gremios empresariales. No, y está bueno aclarar eso porque es muy común que vengan, como hay tiempos electorales, todos vienen muy interesados, pero después hay que ver, después que pasan los tiempos electorales, cuántos siguen interesados y cuántos siguen viniendo, por lo menos llamando al lugar donde vivimos, sentimos esta realidad. Entonces ahora vamos a compartir con ustedes lo que fue la justificación de su voto, que fue positivo, por dicho sea de paso, en el Senado cuando se estaba discutiendo estas medidas económicas para la frontera. Con Brasil. Este proyecto tiene una direccionalidad, como bien se ha dicho acá, que es tratar de fortalecer y proteger el comercio y el trabajo de quienes viven en frontera y quienes viven de este lado de la frontera. Comparto conceptos que se han planteado acá. En general, nos cuesta entender la dinámica de frontera. Como país, como ciudadanos, aunque en general quienes viven fuera de los límites de frontera la conocen justamente por el hecho de ir a ver los beneficios del comercio que tiene la frontera. Pero como bien se ha dicho acá, para poder tomar medidas que impacten cualquier medida, porque ninguna ley es perfecta, porque siempre son mejorables, pero hay una realidad que te tira a tomar decisiones. Ahora, para que se concrete, hay algo que es determinante y central para que efectivamente la medida que pretendes aplicar tenga impacto favorable. ¿Cuál es? Trabajar, escuchar, dialogar,
construir con los actores que conocen las realidades. Llamémosle frontera, llamémosle la realidad rural, llamémosle la que quiera. Entonces, como bien se ha dicho acá, proyectos de ley que tratan de interpretar la frontera o intenciones de tratar de legislar entendiendo realidad, han habido muchas. Pero no basta con las intenciones. Después, hay que, para que esos proyectos se hagan realidad, tiene que haber voluntad política, voluntad de diálogo y fundamentalmente escuchar y tratar de construir juntos. Creo que esta es la diferencia en este momento, en esta ley. Sí, acá se han planteado algunas miradas corregibles. A ver, es tan viejo como discutir el agujero del mate cada vez que se discute los temas de los límites de la frontera, ¿para dónde se corre? Como también se dijo aquí, pero la educación, ahora ha habido también un avance sustancial en lo que tiene que ver. También en el año 2007 se aprobó entre nuestros países el reconocimiento y las carreras binacionales. Más o menos en ese periodo. Y ahora hay un fuerte impacto de trabajo de las carreras técnicas de los dos lados de la frontera. Es un proceso de largo plazo, a diferencia de las necesidades urgentes del tema del comercio. En la salud, lo mismo. Pero lo importante es consolidar el proceso. El problema es que hay cambio de gobierno y se frenan los procesos. Y no estoy hablando de ningún gobierno particular. No estoy haciendo ninguna alusión política. Estoy hablando de la realidad a lo largo de los últimos 60, 70 años de la historia. No soy profesor de historia como el senador Lorenzo. Pero sin duda hay un planteo de modificación que también se hizo en la Cámara de Representantes. ¿Hasta dónde se corre la frontera? Creo que este proyecto de ley incorpora, el IMESI está claro, los 20 kilómetros, ahora 60 kilómetros para generar determinados beneficios a los comercios. Claro, los que quedan afuera de esa línea van a plantear con total razón. Mire, yo ahora estaba mirando, yo vivo en una ciudad que queda 15 kilómetros más, ¿qué voy a presentar un sustitutivo? Y ni hablar acá, el que está acá al lado mío, el senador de Maldonado, 40 kilómetros más allá. Esta discusión va a estar siempre. El tema es cómo, donde impacta más la diferencia de frontera, estén las medidas. Y fundamentalmente, comparto el concepto de que se incorpora en la modificación de que exista un ámbito de seguimiento permanente en lo que tiene que ver con la aplicación de estas definiciones, ¿no? Está claro que el CEDU, la Cámara que nuclea a todos los centros comerciales, fue, digamos, a partir de ahí, de ese conocimiento, quien trabajó muy cercano por la realidad de los centros comerciales, ¿no? Pero ello es lo que quiero destacar, porque siempre en estas decisiones siempre alguien puede quedar descontento por esto que decía. Seguramente los centros comerciales que están fuera de esa línea no están tan contentos como los otros. Pero lo importante es que si llegamos a este Parlamento con tantos acuerdos y decisiones de impacto, es porque claramente el trabajo en el territorio fue, como decíamos al principio de nuestra intervención, y lo que han dicho otros senadores, el que claramente destraba y llega a una salida entendiendo la realidad.
cansé de que me estén dando palo en el primer y segundo bloque. A mí me gustaría la generación de cristal, intercambiarte por otro compañero. Lo mismo diría yo. Porque acá esto es un programa que habla de un ámbito duro de la vida. Estamos hablando de política, del futuro de las uruguayas y los uruguayos o los uruguayitos y uruguayitas. Esto no es para generación de cristal. Yo soy generación de 10. Generación yo soy de generación X, amigo. Así que resisto y bueno, usted se quiere quedar, le damos para adelante. Pero donde sí hablamos de intercambio. Yo me quiero quedar porque yo no me dejo llevar por los cantos de sirenas de algunas clases políticas y eso. Yo estuve acá firme todo el tiempo. Si fallé en algún momento fue cuando me quemé un pie o una pata, como quieran, lo voy a decir el paisano. Pero madre, no, yo no me dejo llevar por el canto de las sirenas alejadas, acercadas. Autobombo. Yo soy comunicador. Autobombo. No, es la realidad. Vamos a lo que es la información porque hablamos de intercambiarte, no intercambiarte a ti, sino intercambiarte, que es la cuarta edición de este programa o concurso literario, artístico, Es un concurso para el cual se invita a escritores, a artistas plásticos, escultores, fotógrafos, a personas que desarrollan algún tipo de arte, que hacen arte, pero en el buen sentido están invitadas para esta cuarta edición de Intercambiarte, que tiene temas como por ejemplo los 200 años de la declaratoria de nuestra independencia. También se celebran los 15 años del Centro Cultural María Elida Marquiso, una fecha importante para este centro que también es una fuente de cultura allí en la capital departamental. Bueno, habla en la siguiente nota el director de Cultura, Fernando Abreu. En esta iniciativa de sumar actividades de diferentes dependencias de la Dirección de Cultura, es que bueno, hemos convocado para el día de hoy para hacer la presentación de una actividad que ya se viene llevando a cabo. Está la tercera edición, que bueno, justamente Ani, que es la referente del MEM de nuestra ciudad y que bueno, que estuvo presente cuando surgió junto al grupo de escritores rochenses que bueno, que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, entre ellos surgió esta iniciativa del Intercambiarte, que es una propuesta muy linda que bueno, congrega obviamente a escritores, a músicos y bueno, y artistas plásticos, que en esta instancia hemos optado que la temática que se tome como base sea obviamente la parte bueno, de la patria, del bicentenario, de la independencia de nuestra patria. Así que bueno, eso es en grandes rasgos la presentación de lo que es esta actividad, que bueno, a partir de ahora ya queda oficialmente propuesta para que bueno, mucha gente se sume, justamente muchos artistas se sumen a poder llevarla a cabo. Así que bueno, dejo la palabra de Ani, que es la referente de esta actividad. Bueno, buenos días para todos. Gracias a toda la prensa por haber venido a cubrir esta iniciativa nuevamente del Intercambiarte. Es la cuarta edición, la primera fue en el 2022. Justamente en un año en el que estuve trabajando en escritores, eran 3 escritores y artistas plásticos. Bueno, esta actividad tuvo muy buena repercusión, fue muy bienvenido entre grupos de escritores y el grupo de artistas rochenses. En ese momento ya se había sumado gente de todo el departamento y bueno, como toda actividad va evolucionando y hoy estamos convocando a escritores, a escultores, a artistas plásticos, fotógrafos y músicos. Hemos agregado la música y la fotografía y bueno, en este desafío que también va a redoblar como decía recién el director, sumamos la temática de la Declaratoria de la Independencia en el sentido totalmente amplio de lo que significa declararse independiente. Entonces, bueno, en esa base es que estamos convocando a la población que le guste escribir, que le guste pintar, que le guste hacer fotografía. No estamos llamando a profesionales, sino que esto es para toda la población que se quiera sumar. Las bases están en las redes, pero también los pueden llamar al Centro Cultural o referenciarse con cualquiera también de los escritores. Y bueno, a mí me gustaría que Marilú o Rodrigo den un poco desde su experiencia qué les ha parecido participar, que va a ser una forma también de que más gente se anime
a sumarse a esta actividad de este año. Pero como les decíamos, además de Danilo Marano, de Fernando Abreu, estuvo presente, lo vimos en las imágenes, alguien que está vinculada directamente a algunas de estas expresiones artísticas para las cuales se está convocando. Exactamente, estamos hablando de Mariluz Rodríguez, ¿verdad? Que es una escritora rochense que, bueno, estamos aprendiendo a conocerla, ¿no? Queríamos tratar de conocer un poco más de su obra y ya seguramente tendremos tiempo también de compartirlo con usted, pero en todo caso es parte de la organización de este concurso, es parte de los artistas y sin lugar a dudas es una voz calificada para hablar sobre este cuarto concurso de arte Intercambi Arte. Soy Marilu Rodríguez e integro el grupo de escritores rochenses. Somos muchos más. Hoy, con el frío, estamos representando equitativamente el grupo de escritores. Realmente encantada desde el momento que surgió, con una dinámica realmente amplia e integradora, el integrar el grupo de escritores que no se estaba moviendo de acuerdo a lo que nosotros pensábamos poco, entonces entramos a abrirnos un poco más y fue una total aceptación, fue muy importante la participación ese año y fue muy linda para todos, sorpresiva, excitante, porque era algo nuevo que se estaba haciendo y realmente participó gente de todo el departamento. De todo el departamento. Y cada año le hemos ido agregando, gracias a la colaboración de funcionarios del MEM y Ani, aunque no estuviera acá, siempre ponía su granito de arena. Y así es que hoy estamos en la 4ª edición y hemos ido sumando cosas, abriéndonos. Con una iniciativa cada año se agregan actividades nuevas que puedan confraternizar en algo totalmente interactivo. Y eso es la función, digamos, que el grupo de escritores rochenses que se une por esa propia unión de compartir, estamos integrándonos al resto de los artistas rochenses, incluso aquellos que no se crean destacados o algo por el estilo, pero que yo personalmente los invito a que se integren, a que envíen sus trabajos y sus cosas. No es un concurso, no es una competencia, es algo muy dinámico y lindo y sorpresivo y excitante el día que se abren, que se develan las incógnitas. Todo eso es muy, muy, muy bueno. Willy Wonka, Willy Wonka, Willy Wonka. ¿Te dice algo esa canción? Sí, me hace recordar la canción de la fábrica de chocolate de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Está bien, ¿no? Acá no tenemos fábrica de chocolate, pero sí vamos a tener un evento que me encantaría estar. ¿Y el boleto dorado? El boleto dorado quizás estén, pero ahí tendríamos que hablar con el maestro chocolatero. Con el maestro chocolatero. Que no es Willy Wonka, es un maestro chocolatero nuestro, acá uruguayo. Y la oportunidad la vamos a tener de hablar con él de repente, pedirle el boleto ese dorado, puede ser entre el viernes que viene o el domingo, que es cuando se desarrollará una nueva edición de un importante festival. Exactamente, estamos hablando de Raúl Casavalle, quien viene en representación de la empresa que, recordemos, dona todo el chocolate que se utiliza. No, chocolate para postres realmente, ¿no? Garoto hace símil chocolate. También debe tener una línea de chocolate para todos los postres y todo eso, pero para el retiro, chocolate para casa también, como se le conoce. Pero este chocolate viene de otra marca, una marca uruguaya, gente que está trabajando en nuestro territorio nacional y que dona este chocolate para que todos ellos expositores tengan por ahí un tipo de chocolate distinto, ¿no? Y puedan realizar sus propios trabajos. Y atención, esa marca, si quiere que la nombremos, tiene dos opciones. A ver, tú me vas a apoyar. O nos dona chocolate, o Tarasca. O Garba. Roque Tarasca al orden del día. En todo caso, mientras tanto no la nombramos. No la nombramos, pero va a salir ahí en el video. No. Va a salir en el video. No queda otra. Podemos taparla con alguna. No, el logo de un amigo de verdad que no. Está donando chocolate para que se realice el Festival del Chocolate. Bueno, por lo menos que salga ahí.
No sé si puedo ir, por eso. Yo quisiera probar el chocolate de esta marca. Yo creo que tampoco. Me voy a comer una buena garota. No voy a poder ir el día del niño justamente el domingo, pero a los niños les encanta el chocolate. La mano viernes y sábado, no sé. Bueno, vamos a ver, en todo caso, habla un poco acerca de las técnicas a utilizarse con Willy Wonka. Delicioso manjar que es el chocolate. Generalmente consumo productos que se elaboran en la zona. Mermelada, vino, cerveza, aceite, licores, lo que ellos me den. Y es una manera también de promocionar. Yo puedo venir con rellenos. Ya, pronto. No. Quiero que ellos me dan los rellenos, los licores, las mermeladas que ellos tengan. Y yo la voy adaptando al relleno. Siempre lo mismo, probando de que, un ejemplo, el Imperiápolis hizo un relleno de tomate. Mermelada de tomate. Y la gente dice, mermelada de tomate. Sí, con chocolate blanco. Pero tuve que ir probando hasta que el gustito que yo diga, como el bombón, pero siento el sabor al tomate. Lo mismo que ahora me trajeron licor de Butiá. Yo no voy a poner licor dentro de la... Voy a hacer una trufa diferente a las que he hecho antes, para ir jugando un poco. Quizás le agregue algo, un toque. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Y el domingo generalmente es el cierre. Lo que voy a hacer por uno de los días va a ser no enseñarles a comer chocolate, que sean gourmet del chocolate. ¿Cómo noto el chocolate? ¿Cómo identifico un chocolate? Los sabores del chocolate. Y mucha gente lo hace, pone en la boca, mastica y traga. Lo van a ver ahí. Y el domingo voy a hacer una pequeña escultura como agradecimiento mío a los organizadores y a la paloma. ¿Ya? Y siempre digo que es el último año. Tengo el CIFAS. Y vuelvo. Pero lo vuelvo con gusto, no obligado. Estamos hablando de esta nueva edición de esta fiesta del chocolate. Vamos a compartir para despedirnos ya el detalle con los horarios y días. Exactamente, el reel de la fiesta del chocolate que se organiza en el municipio de La Paloma, que tiene también como organizadores a la gente del Hotel Las Acacias. Así que muchas gracias por habernos permitido ingresar en sus hogares, pero es momento de decirles hasta aquí llegó nuestro amor. Yo como un palumpa le diría Willy Wonka, Willy Wonka, Willy Wonka.